El Real Madrid vence 3-2 al Fútbol Club Barcelona en un clásico demasiado polémico y algo descafeinado. Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a estar analizando lo que fue este Real Madrid 3, Barcelona 2, en donde para mí, sinceramente, fue un partido en el que es merecida la victoria del Madrid, así como era merecido el empate, como pudo haber sido merecida la victoria del Barcelona. Y lo voy a explicar. Y es que para mí el partido fue demasiado parejo, cayendo un poco, no sé si en lo aburrido, pero sí en lo quizá intrascendente por lo que estaba sucediendo. Ahora vamos a intentar explicar un poco más sobre lo que yo vi en el partido, por cómo se estaba desarrollando y por qué creo que el partido y el clásico llegó en el peor momento posible para ambos equipos y en general para el espectáculo, para el aficionado. Primero comenzando con que yo vi a dos equipos bastante, pero bastante cansados, sobre todo por parte del Madrid. Creo que en algunas ocasiones llegó a ser una presión buena, pero fue en el primer tiempo más que nada. En el segundo les costaba salir a correr, no podían tener los contragolpes que sí tuvieron en partidos pasados porque venían obviamente de una eliminatoria pesadísima contra el Manchester City, en donde se jugaron el pase a las semifinales de la UEFA Champions League. Y esta vez le costó mucho a Vinicius poder tomar velocidad, poder pasar a Koundé. Lo mismo Rodrigo, que sinceramente no apareció mucho en el partido. Era un partido más de sacrificio, de estar replegados, sobre todo en el segundo tiempo, repito. Y con el Barcelona era básicamente lo mismo. El Barcelona tenía mucho el balón, pero tampoco pudo ser muy creativo y muy incisivo cuando tenía la posesión. Nunca se vieron muy ingeniosos a la hora de tener que crear jugadas. Creo que lo que definió más el partido y que tuviéramos al final 5 goles, porque 5 goles parecerá que fue un partido de muchísimas llegadas, aunque no lo fue que ambos equipos se dieron mucho por este mismo cansancio, sobre todo en las laterales. Lo de Cancelo es tétrico defensivamente, como Cancelo es sobrepasado, pero no desde ahora. Desde la UEFA Champions League, en partidos en donde no le tuvo que haber pasado, le sucedió. Hoy vuelve a hacer lo mismo. Aquella jugada en donde termina siendo el penal para el 1-1 del Madrid, que termina metiendo Vinicius Jr., pero todo viene provocado por una jugada de Lucas Vázquez sobre Cancelo, en donde se lo lleva. Después tuvo otras acciones, por ejemplo, el 2-2, el gol de Lucas Vázquez justamente termina llegando por el lado de Cancelo cuando era su marca. Cancelo se había sobrepasado. Y lo mismo del otro lado con el Madrid, con Eduardo Camavinga. Ese duelo contra Lamine Yamal era brutal, un duelo increíble. Yo lo ponía en Twitter, de hecho, de que era un duelo bastante precioso porque Camavinga es uno de los jugadores en el mundo, a mi parecer, que mejor dominan el 1 versus 1. Y Lamine Yamal, por el otro lado, es uno de los futbolistas en todo el planeta que mejor domina el mano a mano con su desequilibrio. Y creo que esta vez terminó ganando, bueno, no creo, estoy seguro que esta vez lo terminó ganando el futbolista español en muchas ocasiones. Hay unas veces en las que sí tuvo buenos cortes Camavinga porque es un futbolista diferencial haciendo ese 1 versus 1, porque es un futbolista que tiene muy buena zancada, muy buen corte, pero Lamine Yamal salió en un día grande y creo que fue el futbolista del Barcelona que más me gustó. Después tenemos también otros errores del Madrid que se vieron provocados por las desconcentraciones justamente de todo el cansancio, no solo físico, sino mental con el que vienen después de esa eliminatoria tremenda contra el Manchester City, lo mismo el Barcelona contra el PSG, que son los corners. Defendió horrible el Real Madrid los tiros de esquina, muchos desconciertos de Andrei Lunin, sobre todo en el primer tiempo. El primer gol es un balón que termina ganándole Christensen a Toni Kroos, cuando era la marca de Kroos justamente, le termina llegando por atrás y le pasa por arriba muy fácil. Y Lunin es el que termina midiendo mala salida y le termina techando el balón por completo. Después aquella polémica en donde no se sabe si entró el balón, que termina quedándose en la línea, donde no hay una toma clara. También termina siendo un error garrafal de Andrei Lunin, dejando todo el primer poste vacío, teniendo que hacer un recorrido para poder llegar al balón. Igual lo sorprendió, pero un futbolista, un portero de esa categoría que se supone que debería tener, tuvo que haber llegado. Creo que estaba en otra sintonía. Después ya en el segundo tiempo ya no tuvo esos problemas, porque el Madrid empezó a defender mejor los tiros de esquina, pero en el primer tiempo fue un suplicio. Y creo que justamente ese cansancio con el que venía el Madrid y del que estoy hablando me hace alabar aún más varios nombres propios que tuvo el partido. Por el sacrificio, porque no fue un juego en donde tuvieran mucho para lucirse, más que por la garra, más por lo que entregaban, más por la presión, por el marcaje. Y aquí es donde hay varios futbolistas que yo termino destacando de este 3-2. Primero empezando con el Madrid, y quiero destacar muchísimo la figura de Jude Bellingham. Yo he visto en Twitter, ahorita terminando el partido, comentarios de que Jude Bellingham no apareció. Yo ponía un tweet en donde, después del 3-2 que termina llegando al final por parte del inglés, yo ponía que Jude Bellingham es el hombre que está destinado a hacer historia en los clásicos, porque en los dos primeros clásicos que disputó hizo al Barcelona suyo. Y me cayeron comentarios diciendo como de no tocó el balón en todo el partido. Y yo ponía el único que lo tocó lo terminó mandando a la red. Obviamente no fue el único que tocó,
pero hay personas que realmente creen que Jude Bellingham tiene que meter los goles, cuando eso es un plus a todo el juego que dio. Jude Bellingham hoy me pareció increíble, me pareció absolutamente increíble por todo el recorrido que hizo. Quien vio el partido y quien le prestó atención verdaderamente a Jude Bellingham, verán cómo retrocedía siempre para poder intentar cortar los balones, siempre metía barridas, siempre terminaba haciendo cortes, recuperaba el balón. Era un trabajo sucio, como se le llama, para poder hacer al Madrid mejor en la presión y para poder tener un bloque más compacto. Eso es lo que hace bueno a Jude Bellingham. Creo que el problema con Bellingham es que muchas personas no le tenían visto a lo que era en el Dortmund. Llegó al Madrid, se hizo famoso, se hizo más mediático, y la imagen que todos tenían de Jude Bellingham es de un futbolista que era goleador, que sabía llegar al área de segunda línea, y que básicamente esa era su vocación como futbolista. Después terminando bajando las cifras porque era inhumano seguir con ese ritmo siendo un mediocampista. Que dicen las personas que Jude Bellingham se apagó, que ya no existió después de la primera mitad de la temporada y que Jude Bellingham no aparece ya en los partidos. Cuando el trabajo realmente que hace Jude Bellingham es el que ha hecho hoy. Recuperar, distribuir, tener ese despliegue, poder ser ese puente para las transiciones de defensa-ataque, y lo cumplió a la perfección Jude Bellingham. Para mí hizo un partidazo, al igual que Luka Modric, que sostuvieron un medio campo junto con Fede Valverde para mantenerse lo más cercanos posibles y para poder evitar que la creatividad que pudiera tener el FC Barcelona pudiera fluir. Y se me hace complicado sacar a un MVP por parte del Madrid, pero creo que si me tuviera que decantar por uno, por lo efectivo que fue y por lo que al final fue influyente en el marcador, es el caso de Lucas Vázquez, que tenía una tarea bastante difícil y era cubrir la baja de Dani Carvajal, que viene siendo uno de los mejores laterales de Europa, y que en un clásico es bastante difícil, pero el partido que hizo Lucas Vázquez fue totalmente determinante. Primero provocando la acción del penal, y después marcando el 2-2, termina llegando de segunda línea, ganándole siempre a Cancelo, que ya dijimos que Cancelo fue desastroso defendiendo, pero de Lucas Vázquez es genial. Tuvo una vocación ofensiva bastante buena y sobre todo nunca se vio superado por su banda. Es un partido bastante completo de Cafucas Vázquez, como le llaman, y es de alabar porque cuando tuvo que hacer su tarea de defender lo hizo a la perfección, cuando tuvo que atacar lo hizo demasiado bien también, terminó siendo influyente y no se entiende la victoria del Madrid sin el español. Me parece un partido de 10 totalmente. Quizá el MVP del Madrid yo podría decir que sí por lo determinante que fue en el marcador. Y por parte del Barcelona, no me gustó en sí el partido de ninguno de los dos equipos. Lo reitero, creo que fue más de sacrificio. Creo que eso es lo que más alabo, las actuaciones individuales. Pero del Barcelona también sacó nombres propios que me gustaron mucho. El caso de Lamine Yamal es uno de ellos. Un futbolista que a una corta edad, o sea, es más pequeño que yo y está demostrando cosas ya en los clásicos, ya en Champions. Está demostrando cosas bastante importantes para su edad. Repito, estaba enfrentándose a uno de los mejores futbolistas en el mano a mano y lo hizo de maravilla, ganando muchísimos duelos, creando muchas oportunidades. Termina teniendo esa jugada del penal que estaban pidiendo muchas personas cuando termina teniendo ese duelo justamente contra Camavinga, que al final termina ganando muchas de esas acciones. Después tenemos también el partido de Fermín López, que me parece genial el partido de Fermín, porque es un futbolista bastante inteligente y yo lo ponía en Twitter también. Me parece una de las promesas más infravaloradas y subestimadas del fútbol europeo. ¿Por qué? Porque es un llegador excelente. Cuando tiene minutos siempre cumple a la perfección la tarea que le piden, que es llegar al espacio, que es llegar de segunda línea, ser creativo, leer las jugadas para poder ser ese futbolista que termine siendo clave en las jugadas ofensivas del FC Barcelona, y lo termina siendo de maravilla. Al final es un futbolista que termina siendo decisivo en el marcador, que tiene una foto icónica aunque al final no haya servido para nada, pero es un jugador que a una corta edad ya está demostrando, al igual que las demás personas que vienen de la Masía. Ahora vamos a hablar de Cubarsí también porque tengo algunos apuntes sobre él, y es un futbolista que hay que hablar más que él porque cuando aparece lo hace bastante bien. ¿Y a qué me refiero con lo de... Vamos a hablar de Cubarsí, que también me parece que hizo un partido notable, porque en esas situaciones en donde, sobre todo en el primer tiempo, repito, ya dije mucho sobre todo en el primer tiempo, pero creo que ahí pasó lo más interesante porque estaban físicamente más aptos. Me refiero en cuanto a juego, los goles terminaron llegando después. Pero cuando el Barcelona es presionado, porque normalmente al Barcelona como le juegan la mayoría de los equipos, replegándose ante ellos, que el Madrid hizo básicamente lo mismo, pero en el primer tiempo empezaron a presionar más, sobre todo cuando iban perdiendo. Y ahí Cubarsí es clave porque le da otra dinámica totalmente al FC Barcelona para poder salir con trazos largos, para romper líneas y para hacer un oxígeno tremendo que no encontraba el equipo de Xavi Hernández antes de su aparición. O sea, las veces en las que el Barcelona era presionado, Pau Cubarsí metía trazos para romper las líneas y la presión, que terminaban pasando básicamente de defensa a ataque en un solo toque. Y eso es lo que hace que un central valga muchísimo más. Después tiene la acción del penal, que ahora vamos a hablar un poco de las polémicas, pero el partido de Cubarsí, en cuanto a salida de balón, es magnífico.
o fue magnífico. Yo ahora hablando un poco de las polémicas, a mí me parece increíble cómo siempre en el fútbol español, igual en todo el mundo se está empezando a ver lo mismo, pero más en el fútbol español porque es un lenguaje en el que estamos más en contacto. Obviamente no puedo tener el mismo contacto con gente de España que con gente de Alemania o Italia, por eso se nota más, al menos desde mi perspectiva. Pero es increíble cómo no se puede dejar de hablar del arbitraje una sola jornada en el fútbol español. Siempre tiene que estar el arbitraje, siempre tiene que interferir. El equipo que pierde para el otro siempre va a ser el árbitro tuvo la culpa de tal. Yo sabía eso. O sea, desde antes yo sabía que cualquier cosa que pasara en el arbitraje se iba a desencadenar una serie de sucesos, de tweets, de publicaciones, en donde se iba a hablar del árbitro, que por qué no cobró esto, porque era penal, porque era mano, porque el VAR. Sí va a ser eso. Y eso es lo que me termina frustrando porque yo confío mucho en el fútbol español. Pienso que sigue siendo una de las mejores ligas del mundo por los futbolistas que tiene y por los equipos, la tradición. Pero es que hablar del arbitraje ya se vuelve muy, muy aburrido. A ver, el penal sobre Lucas Vázquez. Me parece muy similar a la jugada de Bukayo Saka contra el Bayern. Lo veía ahí de mi queridísimo amigo Verdín que me pone ese ejemplo. Y estoy de acuerdo que parece una jugada muy similar. Al final se interpone Cubarsí en su camino, pero es cierto que lo busca. Creo que pudo haber decantado para ambos lados. A mí me parece que el penal estuvo bien dentro de las medidas. Es cierto que lo busca, pero al final termina interfiriéndole. Para el árbitro a veces es muy difícil poder interpretar estas jugadas y quedan mucho a ese veredicto de la interpretación. Después el penal sobre Lamine Yamal no me parece que sea penal. La toma sobre el gol, si entra o no en el tiro de esquina, en donde comentaba el error de Lunin, es muy difícil porque no hay una sola toma que se vea clara. De lateral no puedes ver si el balón entra o no, tiene que ser una toma desde arriba. Y también aquí es increíble cómo un campeonato como el español no tenga la tecnología de línea de gol. Eso es inadmisible para un campeonato de primer nivel. Después tenemos otras jugadas como la expulsión a Camavinga, de la que se habla mucho también. No entiendo muy bien esa regla, si era último hombre o no, porque dicen que el último hombre tiene que ser cuando la defensa completa no esté, sea el último hombre literalmente. Y en ese caso no era para tarjeta roja porque venían cerrando ya Valverde y Rüdiger. Creo que en ese aspecto también estuvo bien el árbitro. Se escandaliza mucho con lo que toma decisiones el árbitro, cuando al final muchas veces está en lo correcto. O sea, pega a las reglas, que las reglas pueden ser un asco, pero al final se termina pegando a ellas y no está incumpliendo con básicamente nada. Muchas veces queda interpretación y si no estás de acuerdo con el árbitro, pues va a terminar sucediendo lo que sucede cada semana en el fútbol español. Y pues bueno, así termina el análisis del Barcelona-Real Madrid aquí rápido, terminando el partido. Al final es un partido que por el que el calendario no le termina acomodando porque ningún equipo estaba bien físicamente, anímicamente estaban destrozados. El Madrid obviamente más elevado por lo que acaba de suceder, pero igual con mucho cansancio mental. El Barcelona porque lo acaban de eliminar de la UEFA Champions League. Y llegan a un punto en el que la liga básicamente ya no importa porque el Madrid ya le lleva 11 puntos al FC Barcelona. Ya no se jugaba básicamente nada, el Barcelona ya perdió todos los títulos, el Madrid ya está centrándose más que nada en la Champions. Era un partido en donde solo valía el orgullo, ya como discusión, que también vale mucho el orgullo entre el Madrid y Barcelona, pero nada más que eso. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan del partido, de las polémicas, aunque intenten hablar más de lo futbolístico. Sobre el desgaste, lo vieron igual que yo, el partido de Jude Bellingham, si son los que piensan que no aparece, si está bajando el nivel, etcétera, todo lo que sucedió durante el partido. Y eso sería todo. Síganme en redes sociales para seguir con más contenido, porque la verdad estoy motivado a seguir subiendo más y más a YouTube, me está gustando mucho esta dinámica. Así que ya saben, si quieren seguirme, aquí tienen todo para seguir haciendo de esta comunidad una comunidad muchísimo más grande. Sería todo, soy Mando Sanabria, muchas gracias por ver y escuchar. Chao.